Hola, ¿qué tal? Aquí en Al Ritmo de la Palabra con el Padre Alejandro Marca Mancilla en este martes 19 de julio. En el Evangelio de San Mateo se nos presenta que Jesús estaba hablando a la gente cuando llegan sus familiares a hablar con él. Y Jesús, al plantearle la cuestión de quiénes son sus parientes, declara la condición de los nuevos vínculos de los que son engendrados de Dios y no de la carne y de la sangre. La escucha y la puesta en práctica de su palabra. Los fariseos y los maestros de la ley, que no creen en él, quedan encerrados en la búsqueda de un signo y no se dan cuenta de que está presente la realidad misma, mucho mayor que cualquier otro signo. Los discípulos que escuchan su palabra se abren a la comunión más profunda posible con él, según la experiencia humana, la que mantenemos con nuestra madre y con nuestros consanguíneos. Jesús mismo es la palabra. Quien la recibe llega a ser en él hijo del Padre. Hacer la voluntad del Padre es la condición que debe cumplir el Hijo auténtico, como Él, que ha venido al mundo no para hacer su propia voluntad, sino la del Padre que le ha enviado. Al decir esto, pone Jesús de relieve la grandeza de su madre. Sí, María que lo engendró según la carne, precisamente haciéndose discípula, acogiendo la voluntad del Padre, cuando dice, aquí está la esclava del Señor, que me suceda según como tú dices. La maravilla más grande es que Dios nos considere de su casa, como familia suya. Tal vez estemos demasiado poco habituados a esta verdad y dejemos perder sus implicaciones como un muchacho al que le parece que le son debidas las atenciones de sus padres y en consecuencia solo adelanta pretensiones. Dios a buen seguro es fiel a su don de amor. Nos ofrece en todo momento el perdón y la salvación. Ahora bien, ¿cómo nos situamos nosotros en la relación con Él? Jesús dice que con toda claridad que quien cumple la voluntad del Padre entra en comunión con Él. Vale la pena que nos podamos preguntar cuánto nos interesa la voluntad del Padre y cómo intentamos conocerla. Es preciso que estemos muy atentos a no confundir la voluntad de Dios con nuestro punto de vista personal, con nuestro propio modo de sentir. Dios nos ha dado a conocer su voluntad en primer lugar, comunicándonos su palabra. En Jesús nos ha dicho todo lo que quería decirnos. ¿Conocemos la Sagrada Escritura? ¿Cómo hacemos para conocer cada vez mejor esta carta de Dios a los hombres? Conocer implica hacer. ¿Cómo hacemos para crecer en la coherencia? ¿Examinamos nuestra vida a la luz de la palabra del Señor, tal vez con alguien que nos acompañe en el camino de la fe? Por eso quiero invitarte a que repitas la palabra de Dios y la puedas vivir a lo largo de este día diciendo, el que cumple la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Que Dios te bendiga.